Bueno, ahí voy a empezar la transmisión y les aviso. Ahorita un poquito en conectar. Bueno, gracias a todos y todas quienes se están uniendo. Qué bueno, un domingo atípico. A ver, ténganme paciencia hasta que engancha. Así nadie de YouTube tampoco se pierde nada. Bueno, ahí ya está conectando. A ver, un poquito más de paciencia, ya se está cargando el video. Bueno, ya estamos en vivo. Cuando tengan ganas, podemos comenzar, Rick. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos, todas y todos. Es un gusto poder presentar de nuevo esta segunda edición de 420 Sin Alarma, que es un espacio donde hemos intentado generar un espacio seguro donde la comunidad canábica pueda compartir conceptos, herramientas y narrativas que colaboren a apagar las alarmas que nos tiene encendida el prohibicionismo y para también ayudar a promover la paz en nuestros territorios, poniendo en valor la cultura canábica desde la perspectiva de los derechos culturales como parte de los derechos humanos fundamentales, utilizando como recursos de protección su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de los países de la región. Es un gusto que cada vez haya más organizaciones apoyando y entregando también su conocimiento a nivel latinoamericano y en esta ocasión tenemos a dos ponentes que tenemos un gusto, un orgullo y un honor tenerlos con nosotros. Uno es Carlos y el otro es Claudio. Primero voy a pasar a presentar a Carlos, que va a ser el primer ponente. Y bueno, antes de presentarlos, quería decirles que cualquier pregunta la pueden ir dejando en el chat. Yo la voy a ir recopilando y después de las dos ponencias va a haber un espacio de diálogo para que podamos hacer un pregunta y respuesta. ¿Ya? Entonces, bueno, voy con Carlos Derbez. Él proviene de México, es internacionalista por el Colegio San Luis, es el director de Vía Verde y editor de la obra 420 Diálogos y Saberes, hacia una regulación integral del cannabis y revisión de la política de drogas en México. En este encuentro, Carlos compartirá metodología Trascend para la resolución de conflictos, que se trata de la base de la metodología utilizada para la realización del libro ahora mencionado. Bueno, el maestro ya nos comentará y nos compartirá toda la experiencia con el libro. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí y te doy el espacio. Vale, pues muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que fue muy llamativo este encuentro, sobre todo por el tema de paz que está dentro de pues esta convocatoria, ¿no? Yo, primero que nada, me gustaría contarles, primero decirles que no me gusta presentar el libro de una manera tan ortodoxa. Eh, Tal vez esto de la metodología suene un poco demasiado academicista o serio, pero más bien a mí lo que me gusta para hablar de este texto es hablar de la historia, de cómo lo fuimos haciendo y de ahí entender el por qué utilizamos esta metodología para poder llegar a esta publicación. Primero que nada, hace algunos años, ya por ahí de 3, 4 años, en México empezó a sonar muy fuerte, sobre todo el tema de la regulación de cannabis, porque hubo un cambio político en nuestro país, de haber venido de varios gobiernos, sobre todo de dos partidos políticos, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y el PAN, el Partido de Acción Nacional. eh, pues se logró el cambio por una opción de izquierda.
¿no? Que fue Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Este cambio venía aparejado de un discurso pues de renovación y de transformación del Estado mexicano. Desafortunadamente en México hemos tenido una situación muy adversa con la política de venida de los gobiernos del PAN, precisamente la política conocida como la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas fue la confrontación directa de parte del Estado mexicano utilizando sus aparatos militares para poder contrarrestar el tema del narcotráfico, el crimen organizado y obviamente pues toda la cuestión relacionada a las drogas, entre ellas la cannabis. Por eso cuando se hizo este cambio de gobierno parecía bastante prometedor el que la regulación de cannabis fuera una opción para empezar a cambiar la situación de México y transformarla hacia la paz, ¿no? Que era lo que tanto hemos querido durante muchísimos años ya en este país. Entonces, se empiezan estos trabajos, se empieza a hablar de la regulación, se presentan iniciativas, se presentaron bastantes iniciativas en el Congreso de la Unión Mexicano y finalmente, pues se logra que se empiece a dictaminar este proyecto de ley. En aquel momento, el líder del Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que uno de los principales objetivos de esta regulación era pues el lograr la tan esperada paz que nos faltaba en nuestro país, ¿no? Y pues esta investigación justo nació de esa declaración del senador Ricardo Monreal, porque pues nosotros nos preguntamos qué es la violencia, primero que nada, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hablar de la violencia? ¿Qué es la paz? ¿Cómo vamos a implementar la paz o cómo vamos a lograr la paz? Y frente a la regulación de cannabis, pues ¿cómo es que esta regulación va a poder poner su granito de arena para que logremos la paz en México, ¿no? Entonces, pues hicimos algunos conversatorios. Yo soy originario del estado de San Luis Potosí, que es un estado que está en medio, un estado bastante golpeado por este tema, pero que se nos abrieron las puertas en el Colegio de San Luis y el Congreso del Estado de San Luis Potosí para hacer un diálogo integral en el que no solamente volteáramos a ver las perspectivas más inmediatas del cannabis, como lo es tal vez el consumo psicoactivo, ¿no? Que es uno de los temas que por ahí como es más escabrosos o más llamativos, o la vinculación contra el crimen organizado, sino que voltear a ver qué era esto del cannabis, ¿no? Entonces, frente a esto, pues nos apoyamos en la teoría de paz y violencia de Johann Galtung. Sobre todo escogimos esta vertiente epistémica porque finalmente Galtung es el único que ha conjugado entre su teoría de paz una teoría que se conforma como a nivel metodológico y podría decir que más bien como a nivel fenomenológico, es una metodología que lo que procura es evidenciar la violencia, no solamente como los actos directos y constatables que podemos ver en el mundo ocurriendo todos los días, sino que hay que voltear a ver más allá y ver aquellas cosas que justifican el actuar violento y justifican la reproducción de esos sistemas. Entonces, Galtung ofrece una violencia, una teoría de la violencia en la que tenemos la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural detrás. Así que teníamos que voltear a ver si realmente queríamos resolver la violencia, pues cómo el cannabis se mueve en este triángulo. La gran aportación de Galtung es que no solamente lo deja en términos teóricos, sino que se va a la metodología y ofrece una metodología para resolver el conflicto, ya que él considera que la violencia es un conflicto no resuelto, un conflicto en la que las partes no llegaron a una solución y se tomó una decisión intransigente en la que se dejó de lado la participación de todas las partes que están involucradas en ese conflicto, ¿no? Entonces, en el lado de la regulación del cannabis, pues nos dimos cuenta que no se estaban tomando en cuenta todo lo que tenía que ver, en todo lo que envolvía a la cannabis, porque no solamente era, como decía, esto del consumo, y no era solamente el tema comercial o el tema de los negocios, que era también una de las principales preocupaciones, sino que teníamos que voltear a ver, pues, cómo se había construido el estigma que está asociado a la planta,
cómo se había perpetrado, cómo se había compenetrado la palabra cannabis como tal en la cultura mexicana y que habíamos, pues que habíamos de poner atención si íbamos a regular, ¿no? De aquí al futuro. Entonces, pues primero tuvimos un conversatorio siguiendo la metodología Trascend del doctor Galtung, en la que se invitaron a especialistas, no solamente académicos, sino que también se invitaron activistas, se invitaron políticos, se invitaron algunos representantes de asociaciones, de organizaciones. Pues fue un conjunto muy diverso de personajes que pudimos invitar a ser parte de estos diálogos. Se organizaron alrededor de 4 mesas en las que cada uno pues expresó su saber y expresó en algunas líneas temáticas pues qué debíamos de poner atención para la regulación, ¿no? El trabajo en un primer conversatorio, aunque fue muy interesante todo lo que se planteó en ese encuentro, pues no fue suficiente y tuvimos que llevar a cabo un segundo y hasta un tercer encuentro para llegar después a este producto. Yo, pues cabe decirles, ya porque me gustaría pasar también a esto de las preguntas, que este librito pues fue producto ya de casi 5 años de trabajo en el que pudimos invitar a bastantes especialistas en la materia, como les digo, no solamente del saber académico o científico, sino también de otros espacios que incluso participaron de la obra, ¿no? Pero que nosotros hicimos una selección de aquellos temas que verdaderamente sentimos que hay una deuda de parte de las propuestas de gobierno que han existido, ¿no? Sobre todo, pues decirles que revisen la obra, son 24 autores que participan de este trabajo, distribuidos en 15 artículos. La obra comienza desde un artículo que habla sobre la etnobotánica del cannabis, su relación con los seres humanos, y ya trata de hacer como una trazabilidad histórica de dónde venimos, cuál ha sido nuestra relación con la planta, para llegar después hasta el final del libro, ¿no? Pasando por algunos, claro, veo aquí la pregunta de que si hay algún link a la página del libro, con todo gusto lo vamos a compartir. Pero bueno, pasa al final de los artículos para hablar de modelos, de posibles modelos de regulación de otras sustancias. En México, y con esto me gustaría ir ya cerrando, en México estamos teniendo, gracias al boom psicodélico en los Estados Unidos y en Canadá, estamos teniendo también un jalón hacia la regulación de otras sustancias psicoactivas que habían sido previamente prohibidas, ¿no? Como lo son los hongos de psilocibina, la Lophophora williamsi, que es conocido como peyote o jicuri acá en México, y pues algunas otras sustancias que por ahí se han hecho famosas, aunque no son mexicanas propiamente, como lo es el ayahuasca, ¿no? Pues estamos en un momento de encrucijada muy interesante en el que nuestra América Latina se está volteando a ver, como siempre lo ha sido, por sus recursos y biodiversidad, ¿no? Y que finalmente pareciera ser que estamos en un momento de transición en el que no queda claro cómo va a presentarse este nuevo modelo de regulación ahora en el nuevo sexenio que va a empezar en México. Tampoco tenemos claro cómo va a quedar un modelo de regulación para los psicodélicos, que son también sustancias que han tenido no solamente una relación especial con nuestros pueblos y nuestras culturas, sino que la siguen teniendo a través de los pueblos indígenas y su relación con ellos, su relación con sus cosmovisiones, ¿no? Que es también un tema que es a veces ignorado, pero que pues finalmente no tenemos claro hacia dónde vamos todavía, ¿no? Aunque el libro se llama Hacia una regulación integral del cannabis, todavía no tenemos una regulación integral y aún estamos en espera de que podamos lograr un marco jurídico adecuado para que la explotación o la comercialización del cannabis suceda de una manera consciente y que su principal objetivo
sea el de buscar la justicia social y sobre todo el que sea utilizado para el bienestar de nuestros pueblos. Sabemos todos, creo, en esta mesa, los grandes potenciales que tiene el cannabis, no solo para la industria medicinal, sino también para las industrias de materiales, las industrias de la nutrición, muchísimas cosas, ¿no? La que podemos lograr de estos, pero también otras plantas. Y más allá de eso, creo yo que estas encrucijadas que tenemos, regresando un poco a la teoría de Galton, sobre todo el conflicto, es que hay que ver el conflicto como una oportunidad y una oportunidad de cambio, una oportunidad de que nos sentemos a la mesa, nos veamos a los ojos, cada quien diga su punto de vista y lo que quiere y logremos un acuerdo en el que todos nos veamos representados y todos salgamos adelante en una regulación consciente, ¿no? Pues no sé si yo creo que por aquí me pudiera parar. Si hay preguntas, si hay algún comentario, pues estaría muy padre que pudiéramos ir ahí debatiéndolo. Parte también de esto es que a mí me gusta incitar al diálogo e incitar a las preguntas. Así que, pues adelante, si alguien por ahí tiene algún comentario, estamos a la orden. Tal vez dejaría el espacio de preguntas para el final, así aprovechamos las dos, primero la teoría que están planteando ustedes y después ya abrimos el espacio del diálogo concreto. Por mi parte, y desde la Fundación Todo lo que cultiva Eleva, te doy las gracias y le doy las gracias a todas las personas que generan activismo y que generan los mismos espacios de conexión con las demás personas, porque en el fondo somos nosotros las personas las que cambiamos el mundo. Y es muy bonito lo que están haciendo ustedes porque es como, es un diálogo. Y si esto no es un diálogo, o sea, no queremos que personas en cuatro paredes, sin saber de los saberes de que tiene el cannabis, estén decidiendo por nosotros. Y es muy bonito todo lo que está haciendo y te doy las gracias, así desde el corazón. Quería darle el paso a Claudio y después vamos a dar el espacio para el diálogo, ¿ya? Entonces me toca presentar a Claudio y antes de eso quería comentarles que la convocatoria está siendo impulsada por la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad de la en coordinación con el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis, Canatico, Educación y Cultura, Fundación Todo lo que Cultiva se eleva, la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco, el Festival de Cine Canábico, el FEISA de México y Vía Verde. Aprovecho de dar las gracias a todas las personas y paso a presentar a nuestro compañero Claudio, que Claudio Pardo Villarroel es chileno, es geógrafo por la Universidad Católica de Temuco y pertenece al Centro de Estudios del Cannabis en Perú. Claudio ha realizado un trabajo de análisis sobre los impactos ambientales de la producción de cannabis en interior y actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de investigación denominado Distribución Geográfica y Factores Determinantes de la Localización de Clubes Sociales Canábicos en Chile, un análisis geoespacial, que consiste en conocer la distribución geográfica de las organizaciones canábicas de Chile para determinar los patrones de su localización. Lo invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios y después al final vamos a conversar todos y todas aquí, ¿vale? Entonces eso, Claudio, te dejo el pase y mucha suerte. Gracias por estar aquí. Gracias, Rick. Y bueno, primero que todo, gracias a toda la organización de todo esto, especialmente a Lira, a Rick, a Manuel, a Carlos, que han preparado todo este espacio y la convocatoria para que hoy en día podamos reunirnos y mucho más que eso, podamos compartir saberes, conocimientos y también otra perspectiva de la cultura del cannabis. Eh, bueno, yo lo que les voy a mostrar ahora es una presentación sobre un proyecto de investigación que se está llevando a cabo. Eh, Espero que ahí se pueda ver. Se puede ver. Yo voy a ir directamente al grano en realidad, ¿no? Bueno, a diferencia de, de Carlos, yo traje un tema que igual es un poco mucho más cuadrado, tiene algunos conceptos que quizá no todos manejan, pero voy a intentar hacerlo de una manera que se pueda fácil de comprender, que no necesariamente tengan que tener conocimiento sobre geografía o temas de ciencia, así que vamos a intentar que esto igual salga de la mejor manera y que también para ustedes sea fácil de conocer.
Bueno, el tema que yo estoy trabajando es la distribución geográfica y los factores determinantes de la localización de los clubes sociales canábicos en Chile. Un análisis geoespacial. Eh, bueno, la discusión actual, ahí cambié de página, por si acaso, no sé si se logra ver. Lila, eh, confírmame si es que se cambió, por Sí, favor. vamos Sí, bien. sí, ya, bueno, ya. Bueno, la Está todo bien, discusión tranquilo. ya, bacán, gracias. La discusión actual sobre el cannabis se ha afirmado sobre dos grandes pilares que hoy en día son los que han afirmado la discusión que hoy en día existe sobre el cannabis. Por ejemplo, tenemos la dimensión jurídica, en donde vemos a abogados, básicamente, legisladores, hablando sobre el tema del cannabis, ya el tema jurídico, y también vemos a médicos y personas pertenecientes al área de la salud, hablando sobre, tomando la discusión sobre la dimensión medicinal. O sea, básicamente lo que vemos hoy en día en los medios son abogados y médicos hablando sobre el tema del cannabis, y la gente se está haciendo una idea de que en realidad, al parecer, son estos dos. Son los únicos dos pilares en donde se puede cimentar la discusión sobre el cannabis. Sin embargo, ha omitido otras perspectivas y otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión cultural, del patrimonio, la dimensión de los derechos humanos o incluso el medio ambiente. También ha dejado de lado a otros actores, la voz de otros actores, por ejemplo, las juntas de vecinos, las dueñas de casa, las disidencias sexuales, incluso, por ejemplo, la Fuerza Armada. El tema sobre el cannabis, no se puede hablar sobre ese tema. En la universidad tampoco, poco y nada se habla, y ni hablar tampoco mujeres migrantes. Son varios actores que han quedado de alguna manera fuera de la discusión, pero son parte fundamental son parte fundamental de la regulación que hoy en día están llevando algunos de los países, como por ejemplo México, como bien decía, decía Carlos. Bueno, esto llevó a que esta falta de perspectiva, digamos, o de perspectiva sobre las investigaciones del cannabis, nos llevó a decir, oye, está emergiendo, hay un fenómeno que está emergiendo que son los clubes sociales canábicos. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué es lo que son? Según Pardal, Mafalda Pardal, de un estudio que se hizo en Europa, dice que los clubes sociales canábicos, o también llamados académicamente clubes sociales de droga, son organizaciones sociales sin fines de lucro que están conformadas por consumidores adultos de cannabis que cultivan y consumen esta planta entre integrantes de su comunidad. Mafalda en este estudio logró identificar que hay varios países, por ejemplo, aquí con verde en Europa se ven, hay varios países que incluyen clubes sociales canábicos. O sea, esto no es un fenómeno, por ejemplo, de Chile, para las personas que están en Chile, tampoco es un fenómeno exclusivo de Argentina o de Uruguay. Esto, al parecer, es un fenómeno, como pueden ver aquí en este mapa de Sudamérica, los países en verde, en donde hay registros de clubes sociales canábicos o de organizaciones que se preocupan de producir cannabis y distribuirlo entre sus socios. Ya en todos estos países, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Perú, en Colombia, hay registros de que en estas partes hay personas que se están organizando. Entonces, emerge este fenómeno y al parecer no se sabe mucho de quiénes son, o, por ejemplo, dónde se localizan, a quiénes son las personas que son usuarias, etcétera. Hay muchas interrogantes cuando vemos que surge este fenómeno. Entonces, la hipótesis de nosotros es que estas organizaciones canábicas están distribuidas en comunas con indicadores de educación altos. Además, están ubicadas en lugares con acceso a agua potable y disponibilidad de electricidad en las viviendas, con mayor empleo, con menor nivel de pobreza comunal y en lugares que son altamente poblados. Entonces, el objetivo, nosotros nos planteamos un objetivo porque esta es una investigación que también está colaborando una persona que es abogada de aquí de Chile, de la organización Cultiva Derecho.
Eh, planteamos un objetivo que es analizar la distribución geográfica y la concentración de los clubes sociales canábicos en Chile, así como identificar y evaluar algunos factores socioeconómicos que pueden influir en su localización. Bueno, esto igual puede sonar un poco muy cuadrado, pero en realidad nosotros lo que queremos saber es saber dónde se concentran y saber si es que en los lugares donde estos están concentrados, por ejemplo, son más pobres, hay más personas, los niveles económicos son más o menos altos, etcétera. Entonces hicimos nosotros una metodología, discúlpenme, ¿cómo vamos a hacer esta investigación? Nosotros a través de la ley de transparencia en Chile, la ley 20.000 infracción, que no la recuerdo, la ley 20.000 que permite a las instituciones del Estado solicitar información y esta se entrega en una tabla Excel y esta tabla Excel se van filtrando los resultados y se van contrastando a través de las redes sociales. Vamos buscando, también principalmente a través de las redes sociales, pero también buscamos en la web, páginas en Google, etcétera. La mayoría de las organizaciones tienen un perfil en Instagram. Entonces, este perfil nos permite eh, acceder a un número de teléfono, un correo, una página, un WhatsApp. Toda esta información es pública y se puede acceder, como bien dije, a través de la ley de transparencia. Luego que tenemos esta información, nosotros la cruzamos con un análisis de relación múltiple, que esto en realidad es un poco más latero, pero lo cruzamos con información, como bien dije, de la encuesta de pobreza, perdón, la cruzamos con información de pobreza multidimensional. Por ejemplo, consideramos aspectos de educación, consideramos que las organizaciones están en lugares donde la gente tiene más años de estudio, también donde tiene un mayor estándar de vida, como bien dije, el acceso a agua potable, la disponibilidad de electricidad, etcétera, donde también hay mayor índice de trabajo, el nivel de pobreza comunal y la densidad poblacional. Toda esta información se encuentra disponible en la encuesta CACEN, de aquí de caracterización socioeconómica de Chile. Entonces, luego de esto, lo que hacemos nosotros, los resultados, lo que esperamos tener con esta investigación es tener un mapa que nos muestre a nivel nacional dónde están distribuidas estas organizaciones. Este mapa nos va a permitir conocer dónde están mayormente concentradas y, por ejemplo, a los usuarios de las distintas regiones les va a permitir conocer, perdón, si hay una organización canábica que atienda sus necesidades en su propia localidad. Dependiendo del enfoque que tenga la persona, por ejemplo, si también quiere ayudar, por ejemplo, a los emprendimientos locales, puede ayudar a un dispensario de su comuna o de su región. O, por ejemplo, si también quiere disminuir la huella de carbono, también le conviene dispensarse a través de una organización que esté cerca de su residencia. También, bueno, por los costos de envío y también por el transporte, la seguridad, etcétera. Y luego de también un mapa, esperamos tener un resultado con una base de datos que, que, que aglutine toda esta información, ¿ya? Y que sea de acceso a todas las personas, que sea de acceso gratuito y de acceso libre, bueno, a personas primero, obviamente, que sean mayores de edad y que también puedan cumplir quizás otras condiciones. En realidad, con que sean mayores de edad es suficiente, creo yo, pero eso hay que analizarlo. La información tiene que estar disponible para todas las personas. Mm. eh, los usuarios medicinales tienen que saber que existen más organizaciones, que hay otros productos también, o quizás otro tipo de flores, porque no todos los dispensarios, cada dispensario dispensa diferentes tipos de flores, entonces para cada enfermedad creo que hay un diferente cannabinoide o diferente quimiotipo de la planta. Entonces, esto va a permitir a las personas poder acceder a información que les va a poder dar con el contacto de los lugares. ¿Cómo contactar a estos dispensarios? Entonces, ¿para qué va a servir esta investigación? Bueno, las agrupaciones, eh, a las agrupaciones y las futuras agrupaciones les va a permitir escoger un lugar estratégico
a las personas que tienen interés en establecerse en un dispensario. Por ejemplo, si yo veo que los lugares, hay lugares, por ejemplo, que hay más población, que los niveles de pobreza son menores y no hay tantos dispensarios, bueno, me parece que ahí sería un buen lugar para establecerme con un dispensario antes que ir a ponerlo en un lugar donde hay muchos dispensarios y donde quizás, no sé, pues, no pueda llegar a buen puerto quizás ese proyecto. También este estudio puede ayudar a permitir, a generar alianzas entre las organizaciones. Al saber que hay otra organización en mi comuna, quizás podemos juntar lo mejor de cada una de las dos y fortalecer varios aspectos que quizás hoy en día no tienen, no lo tienen, digamos, en cuenta, o si lo tienen en cuenta son débiles en ese aspecto. También va a permitir, en cuanto a la gobernanza y la planificación estratégica, va a permitir conocer también la realidad nacional sobre la emergencia de este tipo de organizaciones. O sea, saber que desde el año quizás 2015 están emergiendo estas organizaciones y, por ejemplo, que el Estado hoy en día no ha hecho nada, no ha respondido a las necesidades de la sociedad, en realidad, y que la gente haya tenido que organizarse, en realidad esto le permite al Estado o a los formuladores de política conocer que en realidad son organizaciones que existen. Hay más de 100 en Chile y son una realidad. Además, también puede permitir, por ejemplo, qué tipo de política pública fortalecer y en qué lugar hacer el énfasis. Por ejemplo, considerando aquellas regiones en donde aún no se registran organizaciones canábicas, se puede revisar la incidencia de otros tipos de drogas, como por ejemplo drogas duras, y también tener en cuenta que Mm. la cantidad de detenidos de otros tipos de drogas igual puede ser un indicador. Las personas detenidas en las cárceles, por ejemplo, en Antofagasta y en la región de Coquimbo que no se lograron establecer que ahí habían, o sea, no se logró determinar que en esas regiones hay clubes sociales canábicos, entonces tal vez saber por qué no hay organizaciones canábicas. Quizá hay otra incidencia de otro tipo de drogas, quizá las cárceles están más llenas con personas que están relacionadas, por ejemplo, con el tráfico de otros países, etcétera. También, por ejemplo, y especialmente esto a la comunidad de usuarios. Este estudio le va a servir, por ejemplo, los resultados le van a permitir a los consumidores medicinales conocer la referencia de la localización de todas las organizaciones canábicas a escala comunal en Chile. Además, como bien dije antes, la base de datos, que esto quiero dejar esto así como bien claro, es la base de datos a estar disponible para cualquier organización que quiera acceder a crear una plataforma que aglutine toda esta información, que sea de fácil acceso a las personas, que sea gratuito también a toda la comunidad y que tenga como fin informar al consumidor y lo más especial de todo, que apunte a disminuir la demanda al mercado negro. Porque actualmente las personas que consumen cannabis hoy en día no saben, por ejemplo, que existen tal vez los dispensarios y todavía se abastecen con el dealer. Entonces, por ejemplo, esto le va a permitir conocer, oye, aquí está el contacto de un dispensario o de una agrupación, habla con ellos, no te expongas, no exponga tu salud, no te exponga tu integridad, tus cosas, a ir a exponerte a un barrio en donde todos saben que tal vez las personas que no son de ahí, no sé, pues no la pasan tan bien. Pero bueno, eso más que nada. Y eso, muchas gracias. Así que espero poder tener los resultados pronto para poder divulgarlo en la comunidad y que la comunidad, especialmente la comunidad canábica, se vaya empoderando, que vaya absorbiendo estos temas y que también vaya considerando que existen otras perspectivas más allá de la medicinal y más allá de la jurídica, que bien le ha dado la base a que hoy en día podemos estar discutiendo esto aquí, pero que también tenemos que considerar que hay otras perspectivas, como por ejemplo también esta. Eso, muchas gracias.
Gracias a ti, Claudio. Muchas gracias por tu ponencia y el trabajo que estás haciendo y en el momento en que estamos. O sea, está muy bien que ya se empiece a generar un registro de ¿Qué los pasa, clubes y Satán? asociaciones canábicas. ¿Perdone? Ah, pensé que alguien estaba hablando. Vale, pero bueno, eso. Gracias por tu aporte. Ahora te iba a invitar a ti y a Carlos que abran cámara y micrófonos y también a todas las personas que están asistiendo a este encuentro a que puedan hacer preguntas o si es que no hay preguntas más concretas y específicas a poner un tema de conversación sabiendo ya que hay personas que llevan estudiando y trabajando desde muy distintos sectores con la misma planta. Eso. Hay una pregunta aquí de Pam Kaiser que dice, ¿por qué hacer diferencia permanentemente en medicinal y no medicinal? Esta pregunta es para Claudio. Hola, Pame, Pam, muchas gracias por la pregunta. Bu- la verdad es que no sé, en realidad, no, se me tuvo que haber ido porque yo no creo que haya una diferencia, perdón, entre lo medicinal. Para mí quizás todo es medicinal y este trabajo está apuntado eh, a las organizaciones que dispensan cannabis de manera medicinal. De hecho, la mayoría, o por no decir todas, tienen que usar el enfoque medicinal para poder establecerse en Chile, porque de otra manera no sé si pudieran funcionar, porque ya sabemos que todas necesitan una receta médica los usuarios, entonces con eso ya sí o sí necesitamos, o sea, sí o sí los dispensarios son medicinales. Eh, Así que si tal vez hice alguna diferencia fue de manera involuntaria, pero considero que todo es medicinal. Hola, ¿puedo hablar? ¿Cómo estás? Sí, Pam, Sí, o te sea, escuchamos. ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches. Primero, gracias por este espacio. Desde la comunidad argentina agradecemos a Lila por este nexo de unir Latinoamérica. Y por otro lado, ¿yo por qué me refiero? Bueno, yo también soy activista, presido una organización civil en la provincia de Entre Ríos, acá en Argentina, en Concordia. Y si bien nuestro foco siempre fue, o sea, de hecho, nuestro nombre es Cannabis Medicinal Concordia, cuando nos preguntamos qué es medicinal, como que pensamos más que nada en la calidad de vida, o sea, como que cada uno le da el significado que quiera medicinal. Eso por ahí quizás uno en el activismo lo tiene súper ya re claro, pero cuando, como decían antes, vos ahora ves solamente a médicos y abogados en la tele, con los medios de comunicación, y no se tiene en cuenta el significado de medicina que tiene el activista o que tiene el usuario. Como que se enfocan netamente en lo medicinal, como lo clásico, digamos, ¿no? No van a cuestiones medicinales ni de calidad de vida, ni de medicina ancestral. Entonces creo que, nada, ¿por qué lo planteaba? Porque yo me lo planteé hace un tiempo, hace un año atrás. Yo decía, no, bueno, porque los medicinales, porque lo medicinal, bueno, pero depende si es medicinal o no. Y me di cuenta de que yo misma estaba haciendo como la diferencia entre lo que sí o lo que no, como si fuera de un recreativo y un medicinal, cuando en realidad es todo medicinal, digamos, en distintos aspectos, pero bueno, genera esta, esta polémica, digamos, de qué es medicinal. Nada, solamente por eso y comentarle de que, bueno, me imagino que Lila les habrá contado respecto a lo que decía Claudio, que en Argentina tenemos un mapa de las organizaciones canábicas, que bueno, lo generó, así que le agradezco acá en vivo a Lila a través de la Cátedra Libre de la de Matrimonio y Material de La Plata. Y eso también ayudó a tejer la red entre organizaciones, porque en Argentina lo que sucede es que dentro de las organizaciones tenés las organizaciones de la sociedad civil que funcionamos como organizaciones en cuanto en el territorio, el tema de la información, la asistencia, reducción de riesgos y daños, acompañamientos, digamos, médicos, legales y demás. Y después tenés lo que es netamente organizaciones que utilizan la figura de organización civil, que es lo que hoy le permite al club, digamos, trabajar, pero que no cumplen muchas de esas funciones que sí cumplen las ONGs, digamos.
Y quería saber por ahí, Claudio, a qué se refería cuando habla de las organizaciones, si son simplemente clubes de dispensa o son también que hacen trabajo de activismo full en el territorio. Gracias, Pamé. Mira, en realidad todavía, bueno, yo quiero hacer un artículo científico. Mi idea siempre va ligado como con la academia. Entonces, las organizaciones canábicas en realidad no tienen no hay como académicamente en la literatura científica, no hay algo que como que todavía no está definido en realidad. No se puede decir, mira, las organizaciones canábicas son así, las diferencias son estas, hay estas diferencias, esto es una organización canábica, esto no es una organización canábica, en realidad, pero podemos coincidir en que algunas organizaciones, por ejemplo, funcionan en un circuito cerrado en donde todos los socios se conocen, todos saben quién es quién, pero también hay otras organizaciones en donde las personas, por ejemplo, pueden ser de cualquier parte del país, no saben quién está detrás, no saben cómo se produce el cannabis, no saben, por ejemplo, cómo es la cadena productiva, desde que se germina la semilla hasta que se envía, por ejemplo, el post-tratamiento, qué pasa, por ejemplo, después con el producto, después de que se consumió, por ejemplo, el envase, nadie se preocupa de eso en realidad, nadie, dentro de la cadena. No están considerados esos aspectos, entonces las organizaciones se puede, hay mucha diferencia, pero podemos eh, acordar que en realidad producen cannabis, se lo dispensan en un circuito cerrado y, por ejemplo, son sin fines de lucro. Podemos considerar quizá esas tres aristas, pero hay de diferentes tipos. Por ejemplo, hay algunas que quizá lucran finalmente o que tal vez tienen otro tipo de estructura, una corporación, una asociación, una fundación, pero todo el fin es producir cannabis y dispensarlo entre sus socios. Así que eso como que sería, pero en realidad no hay, la literatura en realidad científica hoy en día no ayuda, por ejemplo, no nos puede ayudar a definir qué es lo que es una organización canábica o un club social canábico o una asociación o un dispensario, etcétera. Pero todas estas conceptos, todos estos nombres que te dije yo, suelen ser similares entre sí. Como te dije, con esto tienen en común que producen cannabis y lo distribuyen entre sus socios. Así que eso, gracias. Buenísimo, gracias. Genial, Pam, muchas gracias, Claudio. Carlos está con la mano levantadita hace un rato. Cuéntenos, Carlos. Sí, bueno, justo con la pregunta que decían, eh, está bien interesante porque uno de los debates en México fue el poder definir qué era qué, ¿no? Qué era medicinal, qué no era medicinal, qué era lúdico, qué era pues solamente para consumo recreativo. Y eso suscitó muchos debates, ¿no? En México se importó el modelo o la ideación anglosajona en la que tenemos que el THC es considerado lúdico o estrictamente lúdico, y todos los demás cannabinoides que en su mayoría son, pues, bueno, que contando como principalmente el CBD como lo medicinal, ¿no? Entonces, con base en ello, también había diferencias tanto en el objetivo de las asociaciones que pudieran llegarse a constituir, que ahorita también pasaría a la realidad de eso, pero también de las empresas o las licencias en relación a las empresas que podían articularse, ¿no? Se quería, por ejemplo, limitar el cultivo de productos con THC, que el cultivo de plantas que generaran THC fuera limitado a solamente 1 hectárea y las licencias iban a ser diferentes de CBD a THC. Entonces, al menos yo, la experiencia mexicana, yo les podría decir que aquí en nuestro gobierno considera esa diferencia con base en la molécula, las moléculas que integran la cannabis, ¿no? Pero que todavía no queda claro. Y hasta ahora lo único que sí se ha logrado es que a través del Poder Judicial y una declaratoria general de inconstitucionalidad se logró que se emitieran, o bueno, se exige al gobierno que se emitan autorizaciones para autoconsumo. Entonces, esas autorizaciones no están realmente
No es una autorización completa como de mercado, es una autorización nada más para que tú consigas tu cannabis, especifican que de hecho sea como psicoactivo o lo que tienen considerado como psicoactivo, que es el delta 9, delta 8 y las resinas y los derivados. Y en torno a eso se han logrado hacer asociaciones de autoconsumo o clubes canábicos, pero no funcionan. No hay en México por lo menos no hay un registro de clubes, no hay un registro de asociaciones y pues es uno de los temas que aún están ahí pendientes. Qué buena, Carlos. Esto podría ayudar a quizás expandir esta investigación. De hecho, la idea de esto es, primero, hacer la investigación aquí en Chile, darnos a conocer que hay personas que están interesados en mostrar esto y luego proceder a levantar información, hacer un trabajo en Argentina que ya está hecho en realidad, que es el trabajo de Lila, en cual también tuve el honor de poder cooperarle, también en Uruguay y en Perú también, ¿por qué no? Pero quizás podríamos sumar a México, que también es una realidad muy similar a la de Chile, también es otra latitud, pero es una realidad muy cercana a la que estamos nosotros. Así que quizás más adelante nos descartaríamos quizás la posibilidad de poder incluir a este país dentro de hacer un registro, un catastro nacional o internacional. Genial. Oye, yo tengo una pregunta concreta para Claudio. ¿Han pensado en alguna manera de proteger a la organización dentro de lo que es la geolocalización? Porque claramente, claro, hay dispensarios que tienen físicamente el cannabis en su espacio y tal vez poner la localización puede ser un lugar un poco peligroso. Claro, de hecho, lo que nosotros, o sea, por lo menos lo que este estudio recopila es solamente información a escala comunal. Nosotros, dentro de la comuna, no podemos poner en qué lugar están físicamente, nosotros no tenemos acceso a esa información. Como dije antes, esta información es pública, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, entiendo que hay otros países, bueno, Estados Unidos, que ellos ponen la dirección exacta del lugar donde se produce o donde se dispensa el cannabis. Quizá en Chile estamos años luz de llegar a eso, pero no lo descartaría como una opción. De hecho, no hay uno puede poner una ubicación específica dentro de un mapa, pero no necesariamente tiene que llevarse ahí a cabo todo el proceso de producción. Quizá ahí llega la dispensación que se entrega en el día solamente, o ahí llega una dispensación semanal, pero eso le puede servir a las personas como una referencia, o sea, saber el lugar exacto sería muy interesante para saber cómo funciona el mercado nacional, a ver si están las direcciones exactas, a ver si las personas acceden a adquirir cannabis en un dispensario o tal vez se siguen dispensando ellos autocultivando o tal vez acuden al mercado negro como históricamente se ha hecho. Oye, acá hay una pregunta de la enfermería que es para Carlos, que dice, respecto al alcanzar la paz frente a la violencia estructural, ¿qué se recomienda o qué pasos a seguir como comunidad se han Vale, pregunta para Carlos. gracias. Mira, es interesante este tema porque tiene que ver mucho con los estigmas asociados a la planta, esa es una, y por lo menos al cómo se ha estado desarrollando el mercado ilegalizado de cannabis en México desde hace unos años. Y digo ilegalizado porque la prohibición data de 100 años, ¿no? Eh, Hay otro documento histórico mucho más viejo, se trata del Edicto del Peyote, que es de 1646 si mal no recuerdo, que ya intentaba hacer esta prohibición, pero desde el punto de vista religioso, católico, ¿no? Ya como prohibición moderna civil o del Estado moderno, tiene apenas 100 años.
De hecho, la cannabis es una de las plantas que se utilizaban más por la soldadera revolucionaria en México, ¿no? Hay una canción por ahí de la cucaracha, seguramente algunos la habrán escuchado. Pero ese mercado en específico, pues se vino desarrollando sobre todo en zonas serreñas, precisamente alejadas de núcleos poblacionales pues, grandes, ¿no? O núcleos poblacionales donde hubiera vigilancia suficiente como para disuadir el cultivo de estas especies. Y que finalmente, pues estas comunidades serreñas, por ejemplo, pues le vendían al crimen organizado o le siguen vendiendo al crimen organizado porque son quienes colocan el producto al mercado. Entonces, el mercado ilegalizado, lo que realmente promueve, pues, o lo que realmente es un monopolio que le entrega a ciertas organizaciones criminales el control de la planta de cannabis, ¿no? Y no solamente de la planta de cannabis, sino de cualquier otra sustancia ilegalizada en el proceso histórico de prohibición. Lo que nosotros, por ejemplo, esto lo hemos notado como un tema estructural, de violencia estructural, porque estas comunidades lo que realmente se han dedicado, más allá de ser como esta idea de que son criminales, son narcotraficantes, son, pues sí, como el mal encarnado, pues realmente lo que pasa es de que estas comunidades están paleando la inmensa desigualdad que se vive en nuestro México, ¿no? De mercados de frijol o de papa mal pagados a poder vender el cannabis un poquito más arriba, porque es mejor pagado por el lado del crimen organizado, pues la gente prefería sembrar cannabis, ¿no? Y desafortunadamente ahora, y yo lo pongo más en contexto con el tema de Norteamérica, porque nosotros compartimos una frontera muy larga con los Estados Unidos, lugar donde ya se ha legalizado el mercado en ciertos estados, pues ahora el cannabis ha dejado de ser ese negocio para esos tipos de comunidades y más bien ha sido ya relegado, incluso ya hay hasta importación de productos terminados de los Estados Unidos para México. Entonces, por ejemplo, nosotros ubicábamos que una de los temas importantes para poder paliar esta violencia estructural vinculada al cannabis es que se emitieran permisos especiales o se viera la manera de integrar a estas comunidades al mercado legal. El problema sucede, por ejemplo, en el que en el modelo de regulación mexicano se ponía o se pone cierto especial interés en el tema de la trazabilidad, sobre todo con la cuestión genética, ¿no? Saber qué semilla estás sembrando, qué semillas está cosechando y ya conforme de eso, pues saber qué producto final puedes aspirar. Obviamente que pues esto se presta a que los derechos, como todo este tema de patentes y los derechos patrimoniales sobre cualquier tipo de genética registrada, pues se vea mermada para la reproducción en el campo, ¿no? Sobre todo de este tipo de gente que pues, no tiene la manera de cómo acceder a semillas de ese estilo. Otra cosa son las barreras de entrada a los mercados, ¿no? En las barreras de entrada me refiero específicamente no a tal vez como los gastos en los que tú tienes que invertir para producir, sino tal vez en las certificaciones, las licencias, autorizaciones, como todo este tipo de gastos escondidos que a simple vista no podrían representar gran cosa, pero que si ya tú tienes una licencia que te cuesta 500,000 pesos, más aparte tienes que cumplir con una certificación fulana y una trazabilidad, ¿no? Como esto que comentábamos, pues se van añadiendo costos, costos, costos. Entonces, los márgenes se reducen, obviamente, la barrera de entrada se eleva y pues este tipo de comunidades que regularmente lo habían hecho por un tema específicamente como de pobreza o para paliar su pobreza, pues quedarían totalmente fuera del mercado. Y bueno, ese es el tema como más específicamente a lo comercial. Ya en el tema como de la violencia cultural, pues hay que hablar muy fuertemente de lo que es el estigma en relación en contra del marihuano, ¿no? Es el simple hecho de que te utilicen esa palabra, pues ya denota que esa persona, pues no sé, es mala, ¿no? Por así decirlo.
En muchas ocasiones, al menos en México, no lo sé, no tengo el gusto de haber visitado Latinoamérica, pero al menos en México, pues a veces se utiliza que el pandillero o el asaltante o el criminal, pues se le dice marihuano. ¿Por qué? Pues porque el marihuano es malo. Y eso pareciera que no, pero te deja pues cierta permisibilidad del cómo puedes tú tratar al marihuano, ¿no? Aunque el marihuano pueda ser una persona totalmente funcional, totalmente, pues sí, que tenga una profesión, un trabajo, sea como un ciudadano que aporte, pues de todas maneras se le estigmatiza por el simple hecho de un consumo. Eso pareciera que no afecta, pero cierra las puertas a muchos otros consumidores de cannabis que no necesariamente lo hacen por un tema lúdico, sino que a veces lo hacen por un tema medicinal, pero la misma marihuana, el tenerlo satanizado, el tenerlo estigmatizado, pues cierra puertas a que otros esquemas, por ejemplo, de cultivo asociativo o de autocultivo para autoconsumo en casa, pues se vean diezmados, ¿no? Se vean ahí atentados, porque finalmente la gente no lo acepta, ¿no? Y piensan que vas a ser el marihuano criminal, que te va a hacer algo, que todo esto que va desencadenado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que seguir trabajando, que esfuerzos como el que hacen ustedes en este conversatorio son muy importantes precisamente para que pues lo vayamos hasta cierto punto normalizando, pero normalizando desde una perspectiva consciente y científica, y que vayamos tomando el cannabis en nuestras manos. Mm, genial, genial, Carlos. Bueno, entonces nos queda como tarea romper los estigmas. Esa es la tarea que tenemos todos y todas que estamos aquí en este lugar. Vamos a tener que mostrarle a la sociedad que no somos delincuentes, que no es necesario ser un delincuente para consumir cannabis y que somos personas normales. Y la segunda tarea es que se hagan cargo de las herramientas sociales. Las herramientas sociales, tanto como el trabajo que está haciendo Claudio, el trabajo que ha hecho Carlos con el libro, hay que hacerse cargo de los terrenos que nos proponen los estados, los gobiernos, los sistemas para ahí dentro del sistema poder cambiar la realidad, porque si no, de otra manera no podremos hacerlo. Y bueno, mira, me paso a un par bueno, primero quiero darle el paso a una chica que quiere preguntar, Kate Witt, quiere hacer una pregunta, y después hay otra pregunta más para ir terminando aquí en el chat. Kate Witt, te doy la palabra. Hola chicos, buenas tardes. Keiwit, pero mi nombre es Fernanda, un gusto. Y bueno, tengo dos consultas, que una va para Derbez, Carlos, primero que nada, respecto justamente a los estigmas. Acá hay un tema social bastante cuadradito con el tema de la salud, ya que es lo primero que hay que entender. Tú cuando vas a la con el tema de la salud, si tú consumes cannabis, no, es que y justamente desde ahí empieza como, digamos, la base del estigma social que se encuentra. O sea, no hay un apoyo en temas de salud tampoco, digámoslo así, para poder decir libremente, yo consumo cannabis. Entonces, ahí se va generando ahí el gran problema cuadricular que desde el tema de la salud, con profesionales que pueden y tienen el paso de investigaciones mucho más grandes que una persona común como nosotros en sí, sigan pensando de que porque consumes cannabis ya es un tema de que ya tú no tienes el derecho a, o no debes hacer eso por, o tienes hijos también, no debes hacer eso y todo ese tema. Y se pierde el respeto partiendo por el tema de los mismos profesionales que hacen este tipo de gestiones y no se cambia desde ahí la visión. Aunque nosotros más estos movimientos sociales en donde podamos presentarnos como que somos personas reales y que tenemos conocimientos, que sabemos que es bueno o malo, no sabríamos cómo abordar el tema profesional, porque lamentablemente acá en Chile, y lo he notado mucho con la población mayor, que el profesional siempre tiene la última palabra, sea lo que se haya estudiado, ya sea medicina, psicología, abogado, etc. ¿Cómo podemos cambiar desde ahí la perspectiva de la salud o del tema público hacia la misma visión que se presenta de cambiar este estigma? Bien interesante lo que comentas.
Yo te diría que yo por como lo veo, o lo que me he dado cuenta es de que estamos enfrentando también un tema generacional, ¿no? Digo, yo tengo 30 años cumplidos a la fecha. Sé que mi perspectiva, incluso mis propuestas académicas, han sido juzgadas porque pues tratan de ser pues diferentes, ¿no? No tan, tal vez no tan en el esquema medicalizante como el que comentas, ¿no? Y sobre todo el esquema como psiquiatrizante en relación al consumo de cannabis. Lo que yo te puedo decir es que verdaderamente este tipo de esfuerzos como los que hacen con este conversatorio es lo que va incitando al debate, a que el tema vaya tomando relevancia en la discusión pública y que se aborden desde diferentes perspectivas, sobre todo que se le dé oportunidad a nuevas perspectivas, a nuevos. Estamos, sobre todo aquí en México, o hablo desde la experiencia mexicana, pero me imagino que en toda América Latina también, creo que estamos frente a un debate muy interesante de lo que es y debe de ser la salud mental. Porque creo que el tema del cannabis ha abierto la puerta a que tengamos otras discusiones sobre otros hábitos o consumos habituados que tenemos y de los que no nos damos cuenta, pero que también pueden caer en un tema de adicción o de problema de salud mental. Esto va desde cosas tan sencillas como el café que te tomas todas las mañanas, hasta cuestiones tan complejas como lo es las pantallas, el Instagram, las redes sociales, incluso debates, hace poco lo platicaba con un amigo, como la pornografía, ¿no? El efecto que tiene la pornografía en el cerebro de las personas es algo que desafortunadamente por los estigmas asociados a la pornografía, no nos atrevemos a debatir, pero que te puedo asegurar que tal vez y es más peligrosa la pornografía que el cannabis. Y no lo consideramos así, porque está oculto o es un tema tabú del que no nos atrevemos a opinar, del que no nos atrevemos a trabajar. Y pues hay que empezar a voltear a ver todas esas opciones, porque la modernidad nos está pegando en la cara con nuevos temas, nuevas situaciones adictivas o nuevas adicciones que hace 30, 40 años pues no existían. Y estas personas que comentas, ¿no? En ciertas posiciones de la salud o que administran la salud en nuestras naciones, pues no se habían enfrentado a esas situaciones en sus tiempos, ¿no? Para ellos, Satanás se quedó con la marihuana y pues el venir a legalizar Exacto. la marihuana, pues es Satanás para ellos, pero ahora nosotros nos damos cuenta que la marihuana tal vez Claro, sea mira, el nosotros, menor de nuestros males, frente a todo lo que tenemos frente a nosotros, ¿no? mira, justamente nosotros estamos desarrollando un plan investigativo sobre el funcionamiento cognitivo, psicológico y psiquiátrico que hay detrás del uso del cannabis, ¿ya? Y justamente todo lo que tú hablas se trata de la recomendación perfectamente, en realidad no desde los niños chicos a los adultos que tienen hábitos activos, tanto el tabaco, el alcohol, etcétera. Se entiende mucho de esa parte y ya, será que se puede empezar a ver esos riesgos detrás de todas esas cosas, porque al final y al cabo también nos afectan y lamentablemente las personas de salud, con muy poquitos que tienen el conocimiento necesario para poder abordar el tema de ya que, mira, por temas económicos yo entiendo que acá los cursos y todo lo que son diplomados, magíster, se tienen que pagar aparte después de tu carrera. No sé cómo será en México, pero en Chile es así. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Los diplomados y las certificaciones de ese tema en el del cannabis, o al menos por el lado medicinal que tanto se está hablando en este momento, cuesta mucho. Yo soy maestra de cocina, de hecho, como mencioné, soy una pastelería cara. Muy poco me he dado cuenta de las diferencias de las cosas que consumen, tanto la morfología, la psicología, los aspectos técnicos que hay detrás poder abordar y poder dar el apoyo a la sociedad también. Cuando empezó esta investigación,
era de por qué le pegaban mujer más o por qué le pegaban menos y terminamos dando un paso más grande que es justamente lo que tú mencionabas, Carlos, el tema psicológico y demás. Y si bien, por ejemplo, me han tocado profesiones, creo que Fabiola estaba por acá también, chilena, de una fundación y me gusta poder invitar acá si hay algún especialista, psicólogo, médico, algo que quiere participar a poder presentarlo también al público. El público lamentablemente no comprende tampoco lo que es el cannabis. Nos ha tocado que mucha gente al final al cabo no sabe fuma. No hay, de hecho, entre el profesional que quiere discutir que el cannabis hace mal, se debiera de entender de que son las cosas que se van como el pensamiento creepy, más riesgoso que el autocultivo de insectos marihuanita y todo ese tema, y poder darle como un tema moral detrás del mismo consumo. O sea, protegerte desde un punto de vista en que se no quitarte el derecho a fumar o no porque es tema tuyo, etc. Entonces hay harto trabajo que hay que hacer tanto a nivel del pueblo como a un nivel profesional y gubernamental. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Bueno, se puso muy lindo el debate. Bueno, si les parece, le pasamos la palabra a Gervasio Arroyo y bueno, en breves ya vamos finalizando el encuentro y bueno, esperando con más ansias para el próximo. Gervasio, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, primero gracias Lila, a las personas que están acá en la sala presentes. Muy interesante lo que se escucha y la consulta es más que nada tal vez para saber cuál es la actitud que tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo, en México o en Chile. ¿Cuál es la relación que tienen los ministerios de salud? Se cortó el comentario, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, correcto, se cortó. Sí. Por ahí estaba otra compañera, Pam. Lo que Um, preguntaba Gervasio, perdón, que yo la pude escuchar entera, lo que consultaba era cómo en México y en Chile, qué perspectiva hay desde los ministerios, desde el Ministerio de Salud, qué podrían contar, cuál es el recibimiento acerca de estas movidas. eh, si quieren, yo lo contesto. Hay una ignorancia muy fuerte dentro de los ministerios de salud con qué hacer al respecto. Aquí no tenemos un ministerio, es la Secretaría de Salud y en específico es la Comisión Federal para, ahí es la de riesgos, se llama COFEPRIS, pero no me recuerdo ahorita específicamente las siglas. Pero la Comisión para Riesgos Sanitarios, que es la que está encargada de este tema, pues ha tenido que sacar las cosas pues a jalones, ¿no? Para empezar, el tema para conseguir una autorización sanitaria era muy difícil y sigue siendo difícil porque como se accedió por una vía judicial, para poder tú lograr tener este permiso de autoconsumo, tenías que hacer una demanda al Estado, que es una demanda de amparo. Entonces, tenías que primero proceder a pedir una autorización, que la autoridad la negara, y conforme esa negación, tú entonces ibas al Poder Judicial del país a pedir pues, que se te defendiera, porque ya el Poder Judicial había declarado como inconstitucional la prohibición del cannabis. Entonces, con base, se te cedía ese amparo, hay una jurisprudencia que después llegó a la Declaratoria General, se te cedía ese amparo con base en ese criterio y pues, entonces podías llegar a COFEPRIS con tu amparo y decir, denme mi permiso. El permiso simplemente te permite, te autoriza para sembrar, cosechar, transformar, transportar cannabis o marihuana, Delta 9, Delta 8, bla, 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 y sus derivados, ¿no? No se mete realmente en una reglamentación más a fondo. Existe un reglamento de cannabis medicinal, pero ese reglamento también está un poco completo.
Hay ciertas cosas que no se observan en ese reglamento y en general la producción de cannabis en el país sigue siendo ilegal. El cannabis sigue siendo parte del Código Penal Federal. Entonces, pues estamos en un área gris total, al menos en México. Y desafortunadamente no ha existido todavía un desenvolvimiento real de de un marco jurídico, una reglamentación sobre el cannabis, porque está trabado, ¿no? Por un lado, se aspiró a llegar a esta ley que tratara como de verlo integralmente, cannabis medicinal, cannabis recreativo y cáñamo industrial, ¿no? Pero en ese intento no se pusieron de acuerdo en la Cámara de Senadores y Diputados y pues nada, que no se llegó a mucho, ¿no? Eso al menos en México, no sé en Chile. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Tengo ahí poca señal, pero se escucha bien, gracias. Bueno, Pame, no sé si querías hacer un último comentario que viene el chat. Sí, corazón. Bueno, otra vez gracias, Lila, por este espacio. No, yo le quería decir a la compañera de Chile y a quienes están acá, que no son de Argentina y por ahí no están inmersos en lo que es la comunidad canábica o la cuestión de el factor, si se quiere, interinstitucional entre las distintas organizaciones, clubes de cultivo, usuarios que se autoconvocan, digamos, de que, nada, en Argentina, a raíz de las diferentes luchas que se vienen dando hace muchos años y de las leyes que hemos podido, digamos, que tenemos hoy en cuanto a lo medicinal, en cuanto a la industria, aunque no esté todavía, digamos, aunque todavía no lo podamos llevar a la práctica, de lo que es las diferentes organizaciones de la sociedad civil, hemos entendido que es necesario generar grupos interdisciplinarios, que no sirve solamente, o sea, o no alcanza, vamos a decir, que nosotros, usuarios, nos convoquemos y vayamos o querramos ir ante los diputados o los senadores o a quien corresponda en cada país, digamos, sino que indudablemente hay que buscar, como vos decías, Claudio, antes, que marihuana es cualquiera, que no importa, o sea, es como que ya te lo inscriben en el currículum sin importar la carrera que tengas o lo que sea. Bueno, en ese sentido, una de las pautas sería para la compañera de Chile es, bueno, si tenés médicos, amigos y demás que sean profesionales, que sean, no sé, del ámbito de la medicina, de las ciencias sociales, de la politología y demás, empezar a reunir a esa gente, armar equipos interdisciplinarios, seguir haciendo este tipo de investigaciones que arrojen, digamos, evidencia científica e ir con eso digamos, a querer intentar cambiar el sistema de alguna forma. Es muy importante el activismo. eh, lo que yo quería preguntar antes también era cómo ven el activismo en sus países, si por toda la cuestión que está sucediendo en Latinoamérica en cuanto a los distintos presidentes que nos gobiernan, a los distintos cambios sociales que está habiendo, la pobreza y demás, no han notado que el activismo decayó. Eh, Particularmente acá en Argentina yo lo que siento es que decayó muchísimo el activismo en cuanto al uso de sustancias, porque no es solamente, no estamos hablando de cannabis, digamos, nosotros cuando hablamos de regulación es como un poco más amplia, creo, la cuestión. Y quería saber cómo lo están viviendo en los otros países. Bueno, por acá, Pame, déjame responderte que en Chile igual el activismo se mueve harto en realidad. De hecho, es la fuerza que ha generado hoy en día los cambios que podemos ver, o por lo menos que ha permitido que hoy en día, por lo menos, el cannabis se pueda discutir. Así que en realidad ha servido mucho y la comunidad canábica se sustenta también en las investigaciones científicas y también en otras organizaciones que también apuntan a, no, tal vez no especialmente, no únicamente que diga, pero sí también apunta también a los usuarios, como también las organizaciones de derechos humanos. Así que por lo menos en Chile te digo que la actividad económica, o sea, perdón, la actividad canábica se mueve, eh, eh, genera actividades todos los años por lo menos, más de una.
y en diferentes ámbitos en realidad. También en las universidades se mueven, algo en las regiones, en la capital, pero por lo menos sí hay mucho movimiento. Bueno, gracias, Pame, gracias, Claudia. Ay, sí, perdón, Carlos, perdón. Sí, se puede nada más agregar un comentario pequeño final Adelante. y que creo que da pie mucho a lo que ahorita va a platicarnos Iván sobre el Festival Internacional de Cine Canábico. Yo te voy a decir que en México hubo un momento muy álgido en el que el activismo, todos parecía que sí se iba a lograr, sí se iba a lograr. Se acercaron muchos legisladores, este, sobre todo a un espacio que fue histórico en México, que fue el Plantón 420, ¿no? En el que se hizo literal un plantón afuera del Senado. Y pues muchos pensábamos que ya, ¿no? O sea, no había manera de darle para atrás. Se iba a lograr todas las demandas de la comunidad canábica, pero al final no sucedió. Desafortunadamente, el COVID nos jugó la mala pasada, perdió mucha presencia y ahorita estamos en el activismo canábico sigue vivo, sino que yo creo que ya se diversificó. Entonces, tenemos un montón de iniciativas, tenemos un montón de grupos que están jalando no solamente en la capital del país, sino también en otros espacios, en otros estados, y hay iniciativas transversales que yo creo que ya Iván les va a platicar un poco más sobre lo que es el Festival de Cine Canábico. E iniciativas que yo la verdad apoyo bastante porque el cine y las artes en específico pues son aquellas cosas que pueden llevarnos a la transformación de la cultura también. Entonces, son maneras más creativas, más transversales de seguir en la lucha, de seguir buscando una regulación por la paz y seguir buscando pues que este tema por fin logre la libertad que todos creo aquí anhelamos. Pues muchísimas gracias por la invitación a este diálogo y ojalá podamos seguir en futuras ocasiones. Muchas gracias, Claudio, Carlos. Bueno, ahora les quiero presentar a Iván Librado Ríos Godínez, que para terminar esta jornada nos va a contar sobre el Festival Internacional de Cine Canábico en México, que él es director. Adelante, Iván, esperamos tus novedades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y pues mucho gusto. Sí, como lo mencionaban, mi nombre es Iván Librado Ruiz Godínez. Yo soy director y fundador del Festival Internacional de Cine Canábico, una iniciativa que comenzamos en el 2018 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, con la finalidad de generar esta perspectiva también. Nosotros, o bueno, yo siempre me he tratado de considerar también como una especie de activista, ¿no? Y en ese sentido fue que diseñamos esta propuesta del Festival Internacional de Cine Canábico con la finalidad justamente de poder visualizar a través de las artes, a través de la cinematografía en concreto, cómo es la perspectiva social de la planta en todo el mundo. Y la verdad es de que nos han llegado materiales de China, donde se ve la cosmovisión de la planta, de Jamaica, por ejemplo, donde se ve la planta desde una cuestión religiosa, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá. Y pues obviamente esto nos ayuda, ¿no? A poder empezar a dar la pauta de cómo ha sido esta lucha por la planta, cuáles han sido las regulaciones que se han estado obteniendo en cada uno de los países, cuáles han sido los organismos que se han visto involucrados en todo esto. En la parte del activismo en México, por ejemplo, lo mencionaba Carlos, existe una situación muy gris en la sociedad, muy ambigua, lo cual ha derivado a que se existan y se generen distintos movimientos de activismo que van desde la parte médica, ¿no? Están las mamás canábicas, que también en Uruguay, en Argentina se encuentran, están también los artistas canábicos, se encuentran también las personas en el activismo, ¿no? En la cuestión política que están planteando. Y hoy en día también se está empezando a tomar algo que está tomando el modelo de investigación, Claudio, también es la cosmovisión de los pueblos indígenas de esta misma planta. Porque hoy en día hay estados como por ejemplo Oaxaca y Tetecala que se están rigiendo bajo un plan
de institución que fue directamente del periodo de revolución, Tierras para que la trabaja. Entonces, aquí en México, movimientos zapatistas, por ejemplo, se han estado dando también a la tarea de realizar esta comercialización y estos productos del cannabis, ¿no? Incluso en estados como Oaxaca, el ejército cuida los plantíos de marihuana que están ahí destinados, porque justamente se ha utilizado esta forma de cosmovisión de los pueblos originarios para que la planta se pueda respetar, ¿no? Entonces, de esta manera es que justamente se ha buscado realizar este activismo, ¿no? Lo que nosotros tratamos de hacer como Festival Internacional de Cine Canábico es ahora documentarlo, ¿no? Creo que la mayoría de aquí se dedica a la parte de investigación. Sabemos que también un método de investigación es la documentación. Entonces, utilizar justamente ese cine, esa herramienta que hoy en día, por lo mismo que tenemos hoy al alcance de nuestras manos y que también nos hemos vuelto de cierta forma adictos, debemos de utilizar esas herramientas que tenemos hoy en día para seguir rompiendo estos estigmas sociales. De hecho, por ejemplo, en la planta de marihuana, en toda la parte de Norteamérica, cuando empieza este proyecto contra la planta de marihuana, se empieza a utilizar justamente la cinematografía para empezar a crear estos estigmas sociales, ¿no? Está, por ejemplo, la película de Ruthless Madness, que es de 1934. De hecho, este año la vamos a tener en el Festival Internacional de Cine Canábico con una colorimetría, perdón. La película es a blanco y negro y la tenemos a color. Entonces, vamos a estarla proyectando. De igual manera, hacerles la invitación a que puedan estar Warham, sí, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? De hecho, nos han llegado materiales ya también de Argentina, de Uruguay, de Colombia, que vienen con estas luchas recientes, con estas luchas que se están trabajando, y yo también los invito a ustedes, que son trabajadores de la planta, investigadores de la planta y demás, a hacer documentarlo, ¿no? Sí tenemos una versión en streaming, la cual se va a estar transmitiendo por una plataforma que se llama Wahoo Streaming, y ahí pueden ver todos los materiales que van a estar compitiendo en la sección del Festival Internacional de Cine Canábico. Y adicional a esto, pues bueno, vamos a estar realizando también algunas proyecciones físicas aquí en México. Lo que queremos hacer también es no solamente proyectar cine, sino también generar estos espacios de sensibilización a través de las artes. Y traemos una proyección, por ejemplo, en donde Carlos justamente va a estar presentándose con nosotros, y es una proyección literaria, en el cual justamente vamos a estar realizando la presentación del libro de Carlos con mi intervención. Nosotros estamos en redes sociales como Feica, es FEICCA.mx o MX, Feica MX. ¿Sale? Y de hecho justamente sabemos que en Argentina se encuentra también el Festival Internacional del Cine del Río de la Plata, y justamente lo que queremos y lo que hicimos fue aliarnos, ¿no? El director de Río de la Plata, Alejo Araujo, es conocido de nosotros, es amigo de nosotros, ha participado en el Festival de Cine Canábico de México, nosotros hemos participado en el Cine Canábico de Argentina, en esta exposición de materiales también, ¿sale? De México nos ha llegado material de Argentina, como por ejemplo la Casa de 10 Pinos, y también hemos tenido otros materiales de México que han viajado para Colombia o para Argentina, que hablan justamente de los movimientos sociales que se están realizando aquí en México. Entonces yo creo que este proyecto genera esta plataforma, como se los mencionábamos, de poder visualizar cómo es la historia de la planta para todas las sociedades. Entonces es por eso que hoy en día también ya estamos en la organización del Festival Internacional de Cine Canábico de Colombia, y con apoyo de Manuel estamos también realizando la gestión para poder llevarlo a Costa Rica posteriormente. Entonces la idea de esto es poder dar la oportunidad de que todos podamos demostrar y compartir cómo es nuestra lucha, cómo es nuestra historia, cómo es nuestra visión de la planta a través de esto que hoy en día nos están poniendo para someternos, ¿no? Los celulares, las cámaras, los medios de comunicación masivos que nos bombardean tanto y de tantas maneras, que debemos de nosotros darle la vuelta, ¿no? Es que por eso nosotros decidimos utilizar la cinematografía en general. Si somos un festival de cine, pero yo estoy abierto a toda la parte cinematográfica, a toda la finalidad de que, bueno, la cinematografía como tal es una herramienta de transformación social, y nosotros como Festival Internacional de Cine Canábico la utilizamos como lo que es, ¿no? Como una forma de dar este impacto. Y pues bueno, las plataformas que utilizamos para el proyecto es Film Free Away,
Si ustedes tienen algún documental o si tienen alguna así, les pedimos que estén muy atentos a las convocatorias que vamos a estar realizando para que puedan estar participando los materiales y, pues bueno, tener también estas interacciones, ¿no? En las cuales nos puedan presentar su material. Lo que tratamos de hacer también son estos cine debates, en los cuales no solamente invitamos a público general, sino también invitamos a los realizadores de estos materiales para que nos cuenten, nos expliquen cómo fue la lucha de este material, cuánto tiempo tardaron. Pues bien, tenemos un material del año pasado que ganó, que de hecho es de Argentina, es un largo documental que se llama True Immigrants. El documental habla de gente de Argentina que viaja hasta Estados Unidos y documentaron todo su viaje desde Argentina hasta Estados Unidos para llegar a los plantíos de marihuana de California. Y ellos estuvieron trabajando la planta allá y estuvieron aprendiendo allá y vaya, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya nos marca y nos delimita otro fenómeno social, que es también el tema de la migración, ¿no? De las movilizaciones de la gente a través de la búsqueda tal vez de estas nuevas líneas de mercado, negocios, y también de cómo nos podemos aliar como Latinoamérica. Creo que eso también sería algo muy impresionante que podríamos hacer, el poder estandarizar estos lineamientos en toda la TAM para poder justamente generar que el cannabis sea nuestro. Entonces, pues, les repito, el Festival Internacional de Cine Canábico, estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y a través de la plataforma de Wahoo Streaming, ahí pueden checar todo el material. Muchas gracias, Iván. Bueno, a disfrutar del cine canábico y bueno, agradecerles profundamente la presencia y la escucha. Y bueno, realmente comunicarles que este espacio es pensado por varias personas de diferentes países que tenemos las ansias comunes de defender los derechos culturales canábicos, el patrimonio cultural inmaterial de la comunidad canábica, poder compartir herramientas, conceptos, narrativas, y para eso vamos a seguir haciendo diferentes encuentros con diferentes temáticas que sean de interés y que puedan dejar a la comunidad algo para trabajar, ¿no? Porque lo que hace falta es trabajar mucho, describir a la comunidad por la comunidad. eh, me hace acordar de un sitio que se llama geoactivismo.org, que también estuvimos trabajando con Claudio, que tiene como premisa: o mapeás o te mapean. Y bueno, me parece que yendo o haciendo un paralelismo con lo que uno puede hacer con los datos generados de la propia comunidad, es necesario describir para poder dar a conocer y proteger. Así que bueno, nos quedamos trabajando, nos quedamos pensando y nos quedamos, bueno, en conexión, y espero que cada vez seamos muchos más conectados en toda la región, y bueno, que sea el gran mapa de organizaciones canábicas, el gran mapa de actividades, y bueno, vayamos pensando qué es lo que podemos seguir haciendo para amplificarnos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, buenas noches. Nada, hasta luego. Muy buenas noches.